En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestro camino junto a Santa Teresa de Jesús en las fundaciones. Hoy llegamos al capítulo 30, dedicado a la fundación del monasterio de la Santísima Trinidad en Soria, realizada en el año 1581. Después de tantos viajes, dificultades, encuentros y fundaciones, nos acercamos ya al final de esta obra extraordinaria. Aún nos queda Burgos, pero comenzamos a vislumbrar la meta de un camino que Teresa recorrió durante años con una determinación admirable. Y quizá por eso este capítulo tiene un sabor especial. Es también el testimonio de una mujer que, a pesar del cansancio, de la edad y de las innumerables dificultades encontradas en el camino, continúa respondiendo a aquello que considera su misión. Tal vez puedas imaginarla no como una heroína inalcanzable, sino como una mujer cansada algunas veces, dolorida otras, pero profundamente enamorada de aquello que daba sentido a su vida. Y esa imagen, al menos para mí, resulta incluso más hermosa que la de la Teresa joven, porque nos recuerda que nunca es tarde para seguir construyendo algo bueno, ni para seguir aprendiendo, ni para empezar a escribir un libro. Cuando Teresa funda Soria, solo le queda aproximadamente un año de vida. Ella no lo sabe, nosotros sí. Y eso da a estas últimas fundaciones una belleza especial. No estamos viendo los comienzos de una gran obra, sino a una mujer que sigue siendo fiel hasta el final. Después de tantos episodios, quizá estés descubriendo algo que Teresa sabía muy bien, que la santidad, o si lo prefieres, la plenitud de la vida, no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en no dejar de responder a lo que se nos va pidiendo. Por eso me conmueve especialmente esta Teresa de 66 años, porque ya no tiene nada que demostrar, ya es conocida, ya ha fundado mucho, ya podría pensar, he hecho bastante, y sin embargo sigue adelante, no con la fuerza impetuosa de la juventud, sino con esa otra fuerza más serena que nace de la experiencia. Quizá por eso estas últimas fundaciones tienen ese sabor distinto. Al final de este episodio os compartiré una reflexión sobre la perseverancia y sobre esas etapas de la vida en las que, aun viendo cercano el final de una tarea, seguimos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. Continuamos con ella. Capítulo 30. Comienza la fundación del Monasterio de la Santísima Trinidad en la ciudad de Soria. Se fundó en el año 1581 y se dijo la primera misa el día de nuestro Padre San Eliseo. Estando yo en Palencia, en la fundación que queda dicha allí, me trajeron una carta del obispo de Osma, llamado el doctor Velázquez, a quien, siendo el canónigo y catedrático en la Iglesia Mayor de Toledo, y andando yo todavía con algunos temores, procuré tratar, porque sabía que era muy gran letrado y siervo de Dios. Y así le importuné mucho que tomase en cuenta con mi alma y me confesase. Con estar muy ocupado, como se lo pedí por amor de nuestro Señor y vio mi necesidad, lo hizo de tan buena gana que yo me espanté, y me confesó y trató todo el tiempo que yo estuve en Toledo, que fue mucho. Yo le traté con toda la llaneza de mi alma, como tengo costumbre. Me hizo tan grandísimo provecho que desde entonces comencé a andar sin tantos temores. Verdad es que hubo otra ocasión que no es para poner aquí. Mas, en efecto, me hizo gran provecho, porque me aseguraba con cosas de la Sagrada Escritura
que es lo que más a mí me hace al caso cuando tengo la certidumbre de que lo sabe bien, que la tenía de él, junto con su buena vida. Esta carta me escribía desde Soria, a donde estaba el presente. Me decía cómo una señora que allí confesaba le había tratado de una fundación de monasterios de monjas nuestras que le parecía bien, que él había dicho acabaría conmigo que fuese allá a fundarla, que no le echase en falta y que, como me pareciese era otra cosa que convenía, se lo hiciera saber, que él enviaría por mí. Yo me alegré mucho porque, dejado ser de buena fundación, tenía deseo de comunicar con él algunas cosas de mi alma y de verle, que del gran provecho que la hizo, le había yo cobrado mucho amor. Se llama esta señora fundadora Doña Beatriz de Beamonte y Navarra, porque viene de los reyes de Navarra, hija de don Francés de Beamonte, de claro linaje y muy principal. Fue casada algunos años y no tuvo hijos, y le quedó mucha hacienda y había mucho que tenía por sí de hacer un monasterio de monjas. Como lo trató con el obispo y él le dio la noticia de esta orden de Nuestra Señora de Descalzas, le cuadró tanto que le dio gran prisa para que se pusiese en efecto. Es una persona de blanda condición, generosa, penitente, en fin, muy sierva de Dios. Tenía en Soria una casa buena, fuerte, de gran puesto, y dijo que nos daría aquella con todo lo que fuese menester para fundar, y ésta dio con 500 ducados de juro de a 25 el millar. El obispo se ofreció a dar una iglesia muy buena, toda de bóveda, que era de una parroquia que estaba cerca, que con un pasadizo nos había podido aprovechar. Y lo pudo hacer bien, porque era pobre, y allí hay muchas iglesias, y así la pasó a otra parte. De todo esto me dio relación en su carta. Yo lo traté con el padre provincial, que fue entonces allí, y a él y a todos los amigos le pareció escribiese con un principio que viniesen a por mí, porque ya estaba la fundación de Palencia acabada, y yo me alegré mucho de ello, por lo dicho. Yo comencé a traer las monjas que había de llevar allí conmigo, que fueron 7, porque aquella señora antes quisiera más que menos, y una freila y mi compañera y yo. Vino persona por nosotras, bien para el propósito, en diligencia, porque yo le dije que había de llevar 2 padres conmigo, descalzos, y así llevé al padre Nicolás de Jesús María, hombre de mucha perfección y discreción, natural de Génova. Tomó el hábito hace ya más de 40 años, a mi parecer, mas ha aprovechado tanto en poco tiempo en nuestra orden, que bien parece lo escogió nuestro Señor para que en estos tan trabajosos de persecuciones ayudase a la orden, que ha hecho mucho, porque los demás que podían ayudar, unos estaban desterrados, otros encarcelados. De él, como no tenía oficio, que hacía poco, como digo, que estaba en la orden, no hacían tanto caso, o lo hizo Dios para que me quedase tal ayuda. Es tan discreto que estaba en Madrid en el monasterio de los Calzados, como para otros negocios, con tanta disimulación que nunca le entendieron que trataba de estos, y así le dejaban estar. Nos escribíamos a menudo, que estaba yo en el monasterio de San José de Ávila, y tratábamos lo que convenía, que esto le daba consuelo. Aquí se verá la necesidad en que estaba la orden, pues de mí se hacía tanto caso, a falta, como dicen, de hombres buenos. En todos estos tiempos experimenté su perfección y discreción, y así es
de los que yo amo mucho en el Señor y tengo en mucho de esta orden, pues él y un compañero lego fueron con nosotras. Tuvo poco trabajo en este camino, porque el que envió el obispo nos llevaba con gran regalo y ayudó a poder dar buenas posadas, que entrando en el obispado de Osma, querían tanto al obispo que en decir que era cosa suya nos la daban buenas. El tiempo lo hacía. Las jornadas no eran grandes. Así, poco trabajo se pasó en este camino, sino contento, porque en oír yo los bienes que decían de la santidad del obispo, me la daba grandísimo. Llegamos al Burgo, miércoles antes del día 8º del Santísimo Sacramento. Comulgamos allí el jueves, que era la 8ª. Otro día, como llegamos y comimos allí, porque no se podía llegar a Soria otro día, aquella noche tuvimos en una iglesia, que no hubo otra posada y que no se nos hizo mala. Otro día oímos allí misa y llegamos a Soria como a las 5 de la tarde. Estaba el santo obispo a una ventana de su casa, que pasamos por allí, de donde nos echó su bendición, que no me consoló poco, porque de prelado y santo se tiene mucho. Estaba aquella señora, nuestra fundadora, esperándonos a la puerta de su casa, que era donde se había de fundar el monasterio. No vimos la hora de entrar en ella, porque era mucha la gente. Esto no es cosa nueva, que en cada parte que vamos, como el mundo es tan amigo de novedades, hay tanto que a no llevar velos delante del rostro sería trabajo grande. Con esto se puede sufrir. Tenía aquella señora aderezada una sala muy grande y muy bien, a donde se había de decir la misa, porque se había de hacer pasadizo para la que nos daba el obispo. Y luego otro día, que era nuestro padre San Eliseo, se dijo: todo lo que habíamos menester tenía muy cumplido aquella señora, y nos dejó en aquel cuarto, donde estuvimos recogidas hasta que se hizo el pasadizo, que duró hasta el día de la transfiguración de nuestro Señor. Aquel día se dijo la primera misa en la iglesia con gran solemnidad y gente. Predicó un padre de la compañía, que el obispo ya había vuelto al Burgo, porque no pierde día ni hora sin trabajar, aunque no estaba bueno, que le había faltado la vista de un ojo, que esta pena tuve allí, que se me hacía gran lástima que vista que tanto aprovechaba en el servicio de nuestro Señor se perdiese. Juicios son suyos. Para dar más a ganar a su siervo debía de ser, porque él no dejaba de trabajar como antes, y para probar la conformidad que tenía con su voluntad, me decía que no le daba más pena que si lo tuviera su vecino, que algunas veces pensaba que no le pesaría si se le perdía la vista del otro, porque se estaría en una ermita sirviendo a Dios sin más obligación. Siempre fue este su llamamiento antes que fuese obispo, y me lo dijo algunas veces, y estuvo casi determinado a dejarlo todo e irse. Yo no lo podía llevar, por parecerme que sería de gran provecho en la iglesia de Dios, y así deseaba lo que ahora tiene. Aunque el día que le dieron el obispado, como me lo envió a decir luego, me dio un alboroto muy grande, y pareciéndome que le veía con una carga grandísima, no me podía valer ni sosegar. Le fui a encomendar al coro a nuestro Señor. Su Majestad me sosegó luego, que me dijo que sería muy en servicio suyo, y se va pareciendo bien. Con el mal del ojo que tiene y otros algunos bien penosos, y el trabajo que es ordinario, ayuna 4 días a la semana y otras penitencias. Su comer es de bien poco regalo. Cuando anda a visitar es a pie, que sus criados no lo pueden llevar y que se me quejaban. Estos han de ser virtuosos o no estar en su casa.
fía poco de que negocios graves pasen por provisores, y aún pienso todos, sino que pase por su mano. Tuvo 2 años allí al principio las más bravas persecuciones de testimonios, que yo me espantaba, porque en caso de hacer justicia es entero y recto. Ya éstas iban cesando, aunque han ido a corte y a donde pensaban le podían hacer mal. Pero como se vaya entendiendo el bien en todo el obispado, tienen poca fuerza, y él lo ha llevado todo con tanta perfección que los ha confundido, haciendo bien a los que sabía le hacían mal. Por mucho que tenga que hacer, no deja de procurar tiempo para tener oración. Me parece que me voy embebiendo en decir bien de este santo, y he dicho poco, pero para que se entienda quién es el principio de la fundación de la Santísima Trinidad de Soria y se consuelen las que hubiere de haber en él, no se ha perdido nada, que las de ahora bien entendido lo tienen. Aunque él no dio la renta, dio la iglesia, y fue, como digo, quien puso a esta señora en ello, a quien, como he dicho, no le falta mucha cristiandad y virtud y penitencia. Pues, acabadas de pasarnos a la iglesia y de aderezar lo que era menester para la clausura, había necesidad de que yo fuese al monasterio de San José de Ávila, y así me partí luego con gran calor. El camino que había era muy malo para el carro. Fue conmigo un racionero de Palencia, llamado Rivera, que fue en extremo lo que me ayudó en la labor del pasadizo y en todo, porque el padre Nicolás de Jesús María se fue luego en haciéndose las escrituras de la fundación, que era mucho menester en otra parte. Este Rivera tenía cierto negocio en Soria cuando fuimos, y fue con nosotras. De allí le dio Dios tanta voluntad de hacernos bien, que se puede encomendar a su majestad con los bienhechores de la orden. Yo no quise que viniese otro con mi compañera y conmigo, porque es tan cuidadoso que me bastaba, y mientras menos ruido, mejor me encuentro por los caminos. En este pagué lo bien que me había ido en la ida, porque quien iba con nosotras sabía el camino hasta Segovia, no el camino de carro, y así nos llevaba este mozo por partes que debíamos de apearnos muchas veces, y así nos llevaba este mozo por partes que veníamos a apearnos muchas veces, y llevaban el carro casi en peso por unos despeñaderos grandes. Si tomábamos guías, nos llevaban hasta donde sabían hacía buen camino, y un poco antes que viniese el malo, nos dejaban, que decían que tenían que hacer. Primero, que llegásemos a una posada. Como no había certidumbre, habían pasado mucho sol y aventura de trastornarse el carro muchas veces. Yo tenía pena por el que iba con nosotras, porque ya nos había dicho que íbamos bien, era menester volver a desandar lo andado. Pero él tenía la virtud tan de raíz que nunca me parece que le vi enojado, que me hizo espantar mucho y alabar mucho a nuestro Señor, que a donde hay virtud de raíz hacen poco las ocasiones. Yo le alabo de cómo fue servido sacarnos de aquel camino. Llegamos a San José de Segovia víspera de San Bartolomé, a donde estaban nuestras monjas penadas por lo que tardaba, que, como el camino era tal, fue mucho. Allí nos regalaron, que nunca Dios me da trabajo que no le pague luego, y descansé 8 y más días. Pero esta fundación fue tan sin ningún trabajo que de este no hay que hacer caso, porque no es nada. Vine contenta por parecerme tierra a donde espero en la misericordia de Dios sea de servir que esté allí, como ya se va viendo. Sea para siempre bendito y alabado por todos los siglos de los siglos. Amén. Deo gracias. Cuando aún
queda una última fundación. Hay una tentación que aparece con frecuencia en la vida. Pensar que cuando ya hemos recorrido mucho camino, podemos relajarnos. Pensar que después de tantos esfuerzos ya hemos hecho suficiente. Pensar que lo importante pertenece al pasado. Pero Teresa nos muestra algo distinto. Cuando llega a Soria, ya no es la mujer joven que comenzó las primeras fundaciones. Ha viajado miles de kilómetros, ha sufrido enfermedades, ha soportado críticas, incomprensiones y obstáculos de toda clase. Y sin embargo, sigue adelante. No vive de los recuerdos, no se instala en lo ya conseguido. Todavía queda trabajo por hacer. Y esto tiene algo profundamente humano. Porque quizá todos llegamos a momentos en los que pensamos que nuestras mejores oportunidades ya han pasado, que los grandes proyectos pertenecen a otra etapa, que ya no merece la pena comenzar nada nuevo. Pero la vida muchas veces nos sorprende. Y Teresa parece recordarnos que mientras exista un paso por dar, una palabra buena que ofrecer o una tarea que cumplir, todavía hay camino. No importa la edad, no importa el cansancio, no importa si la meta está cerca. Lo importante es seguir respondiendo con fidelidad al día que tenemos delante. Porque quizá las últimas páginas de una historia también pueden contener algunas de las enseñanzas más hermosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado en este penúltimo episodio. Ya os espero para el próximo martes, si Dios quiere, con la Fundación de Burgos, que es la última de estas fundaciones. Que tengáis un feliz martes y que Dios os bendiga.